Continúan llegando los mensajes de gobiernos de todo el mundo con las condolencias por el fallecimiento de José Mujica este martes en Uruguay a sus 89 años. Quien fuera descrito como el presidente más pobre del mundo y un líder latinoamericano rebelde, será recordado además por sus reformas progresistas en su presidencia del 2010 al 2015 y por su pensamiento crítico. Vamos a conversar sobre ese legado con Marcela Schenk Martínez. Ella es magíster y doctora en ciencia política por la Universidad de la República de Uruguay, investigadora de la Usina de Percepción Ciudadana, que es un espacio de investigación aplicada y además es integrante de la red de politólogas. Muchas gracias por estar en France 24. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues si te parece bien, vamos a empezar hablando de las principales reformas de Pepe Mujica, que alzó la voz sobre el aborto, sobre el cannabis, lo cual fue muy revolucionario en su momento, sobre el matrimonio igualitario. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, primero que nada, comentarles que creo que hay pocos momentos en este presente vertiginoso que vivimos en que somos plenamente conscientes de estar viviendo en un momento bisagra, momentos que sabemos que van a destacar, que van a formar parte de la historia con mayúscula y creo que este es uno de esos momentos, como veíamos también minutos atrás en los comentarios que traían de personas que entrevistaban en Montevideo, ¿no? Es difícil sintetizar en unos minutos lo que significó Mujica como líder político. Yo claramente no lo voy a lograr a cabalidad, pero bueno, por lo menos sí dejar algunas líneas que ayuden a dar un marco, como estabas diciendo tú recién. Y bueno, vos mencionabas, por ejemplo, estos hitos que tuvieron lugar en su gobierno, estas leyes como la de interrupción voluntaria del embarazo, regulación del consumo de cannabis, o lo que se llamó en nuestro país el matrimonio igualitario, ¿no?, entre personas del mismo sexo. Sin duda que fueron temas clave que no necesariamente traía como parte de su agenda, pero en los que su gobierno fue receptivo al movimiento social, que fue muy pujante e innovador en estos años. Y podemos citar también otros ejemplos en ese sentido, que fueron muy brillantes, digamos, en el gobierno, ¿no? Como por ejemplo, bueno, la promoción de la universidad terciaria universitaria en el interior del país, la descentralización, ¿no?, a través de la Universidad Tecnológica, bueno, incluso políticas humanitarias de recepción de personas, como sucedió con Guantánamo, etcétera. O sea, tenemos como varios elementos ahí que fueron muy significativos en su momento, que en un gobierno que destacó, como decía, en la región y en los progresismos de la región, ya desde el inicio, incluso antes de que se llevaran adelante determinadas medidas como las que estábamos diciendo recién, ¿no? Porque ya desde su elección como presidente puso en lo que fue la plana mayor de la prensa internacional, ¿no? Por la propia historia de vida de Mujica, por el carisma, por la forma que tenía de llevar adelante no solo su discurso, sino también en los hechos, que era muy visible, ¿no? O sea, estuvo realmente en ese lugar privilegiado, si se quiere, durante todo el gobierno, ¿no? Y más allá también. Bueno, me llama la atención esa palabra privilegio porque justamente es de lo que huía o a lo que le rehuía mucho Pepe Mujica. Y aquí te quiero preguntar, ¿por qué caló tanto este estilo de vida y qué fue o cuáles fueron esos puntos específicos que le labraron este respeto internacional, que además llegó de todas las orillas políticas? Porque es reconocido por los líderes de izquierda, pero también por los que no son acordes con proyectos políticos como el de él. Totalmente, y además desde un lugar que trasciende, digamos, los lugares políticos, ¿no? Yo ayer veía también, bueno, como habrán visto todos, todas las diferentes reacciones de las diferentes personas en redes sociales, y era impresionante realmente el alcance que logró, ¿no? Y que trasciende, por supuesto, el plano de la política electoral, ¿no? Porque sin duda que el tipo de liderazgo que ejerció Mujica conectó de una forma muy emotiva y muy sensible con una parte muy importante de la población, y no solo en Uruguay. Y creo que esto no es menor en un momento además en el que vemos cómo se capitalizan las emociones en política, pero cuando hablamos de esa capitalización nos referimos a la indignación, la desconfianza, el enojo, ¿no? Y cómo eso impulsa, por ejemplo, los extremismos en el mundo. Y ver estos otros ejemplos, como el de Mujica, donde se podrá compartir o no las ideas del personaje, pero lo que no hay duda, la motivación que sigue son las, ¿no? Y donde se labra, se ponen los hechos, creo que también es muy positivo y le da vitaminas al sistema democrático. Creo que el ejemplo que nos trae en ese sentido también es de un fortalecimiento constante de la democracia, y de la democracia en un sentido sustantivo, ¿no? Esto de, bueno,
ir además por el respeto también de la palabra del otro, de la otra, que no tiene por qué coincidir con mi postura. Fue como una constante en el discurso de Mujica en estos últimos años también. Bueno, pero además tenemos a un Pepe Mujica que no se sitúa en cualquier lugar, sino precisamente en Uruguay, que es un país muy caracterizado por esta estabilidad política y por tener, por ejemplo, elecciones pacíficas, transiciones pacíficas. ¿Cuál fue ese grano de arena o esa contribución, que probablemente grano de arena es poco, más bien tendríamos que decir inmensa, que puso Pepe Mujica dentro de este historial de lo que es el Uruguay? Sí, yo creo que es muy grande, ¿no? Ya desde lo que estábamos diciendo, desde su propia historia de vida, ¿no? Bueno, muchas veces cuando se hacen estas recapitulaciones, y últimamente en Uruguay, bueno, desde ayer se han estado haciendo muchos especiales también que retoman diferentes elementos de la vida de Mujica, ¿no? En diferentes medios. Destaco en ese sentido también el rol de los medios públicos, que tienen un archivo impresionante que han puesto sobre la mesa en estas últimas horas. Bueno, se destaca justamente esta historia de vida donde empieza, bueno, su militancia en un partido tradicional, luego, bueno, como sabemos, en un contexto de Guerra Fría en el que no estuvo ausente el Uruguay, bueno, toma, él dice, bueno, éramos políticos que tomamos las armas. Bueno, claramente después de lo que ocurrió con la última dictadura militar en nuestro país, él estuvo preso desde 1972 a 1985 con la recuperación democrática en unas condiciones terribles, ¿no? De lesa humanidad. Y luego de eso es una de las grandes figuras en las que tenemos que pensar para pensar en el afianzamiento de la democracia, justamente, y de esa democracia ejemplar que vos estabas citando, que tiene Uruguay, y los procesos en paz, ¿no? O sea, fue una figura muy relevante del sistema político desde todo punto de vista, ¿no? Desde la militancia hasta el Oscar presentación, ¿no? Como diputado, como senador, como ministro y por supuesto como presidente entre 2010 y 2015, ¿no? Pero bueno, el gobierno de Mujica terminó hace 10 años, pero sin duda que el liderazgo y la influencia política que tiene Mujica y que tuvo va mucho más allá, ¿no? En el plano nacional, bueno, sin duda que tuvo un rol fundamental de forma muy reciente en lo que fue la victoria en las últimas elecciones nacionales del Frente Amplio y bueno, del presidente Orsi en particular, y además hay que destacar que su fuerza política que fundó el MPP se consolidó como la más votada en todo el país. O sea que estamos hablando, sí, de cierta forma del fin de una época, pero de una época que continúa, ¿no? Que tiene raíces fuertes. Ahora, ¿representa hoy en día Pepe Mujica el ideal de la izquierda latinoamericana? Porque vemos otros casos en algunos países de la región en los que se han enfrentado pues grandes desafíos de gobernabilidad, ¿no? Podemos ver algunos ejemplos en Chile, algunos ejemplos en Colombia. ¿Qué diferencia a la izquierda de Pepe Mujica? Sí, yo creo que más allá, digamos, por supuesto que es una figura de referencia de la izquierda política y de los progresismos en general, te diría, ¿no? Hoy decíamos más temprano, cuando veíamos las diferentes expresiones de tristeza, de congoja que hubo a nivel latinoamericano, veíamos, por ejemplo, en la región, desde el Partido Justicialista hasta Macri, ¿no? Expresándose en este sentido. O sea, estamos viendo entonces que hay diferentes personajes que tienen diferentes ideologías que, más allá de la ideología, coincidían, digamos, en resaltar las virtudes del personaje, que creo que trascendían por eso, en ese sentido, lo estrictamente electoral o lo estrictamente ideológico, y que tenía que ver también con la forma en la que llevaba adelante estas ideas, ¿no? Como decía antes, se podría o no estar de acuerdo con ciertas ideas de base, digamos, que sin duda que eran de izquierda, sin duda que tenían una crítica muy fuerte hacia el capitalismo, y que sin duda que además, bueno, abogaban por la justicia social de una forma muy contundente, pero además la forma de llevar adelante esas ideas con la propia vida de Mujica, vos lo decías hoy también, ¿no? Hablar de privilegio en relación a Mujica es un sinsentido, porque estamos hablando justamente, ¿no? de un personaje que vivió su vida de una forma súper humilde, ¿no? Durante, creo que una señal de eso, bueno,
desde que fue presidente hasta los últimos días de su vida, siguió viviendo de la misma forma en el mismo lugar, en ese lugar humilde de esa chacra de Rincón del Cerro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que hicieron trascender también incluso las propias fronteras de la ideología, ¿no? Y en ese sentido, creo que me gustaría dar una anécdota, ¿no? Hace varios años, durante la presidencia de Mujica, hubo un temporal muy fuerte en Uruguay y recuerdo que por ese motivo, bueno, la prensa va a entrevistarlo en esta chacra en la que vivía, que, bueno, como les decía, es donde vivió antes de ser presidente, mientras fue presidente y después de ser presidente. Y mientras lo entrevistaban, se le podía ver con claridad un corte en la cara, ¿no? Y en el medio de la rueda de prensa le preguntan por ese corte y le dicen, bueno, ¿qué le pasó en la cara, presidente? Y responde, bueno, es que estaba ayudando a un vecino que se le voló una chapa por el viento y me corté, ¿no? Creo que eso tan sencillo ayuda a dar cuenta de quién fue Mujica, que fue una persona que no dejó de ser una persona común, ni aún teniendo la máxima responsabilidad que se puede tener en una democracia, ¿no? Ser presidente. Y creo que de esa forma también muestra cómo las personas comunes son capaces de cosas extraordinarias en nuestras democracias. Pues bueno, Marcela, muchas gracias. Gracias además por este cierre con broche de oro. Que tengas un feliz día. Muchas gracias a ustedes. Ya continuamos con más noticias. Quédense con nosotros. Pausa y volvemos.